en el desarrollo de esta tesis que acabo de comentar. Después de esta introducción entro ya a los temas. Hablo un poco sobre el liberalismo. Creo que la libertad es el elemento básico de toda nuestra vida y de todo nuestro modo de pensar occidental. Como decía Víctor Hugo, la libertad es en la filosofía la razón, en el arte la inspiración y en la política el derecho, ¿no? Entonces, me explayo un poco en el tema del liberalismo, que me interesa mucho, aunque soy consciente de que en su versión pura es inaplicable, pero hay de hecho que basarse en ella para pensar en modelos políticos. Luego hago un análisis historiográfico del Perú, me voy por varios intérpretes de la realidad nacional, cito a Aya de la Torre, a José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Víctor Andrés de la Unde, Hugo Neira, o a Valdemar Espinosa, Julio Kotler, etc. O sea, hago un recorrido por todas las tendencias y trato de buscar puntos en común en la interpretación que ellos hacen de la realidad nacional. Finalmente termino con una propuesta. Eso es todo lo que es mi libro, es una propuesta humilde para evaluarla, de una base ideopolítica de cómo llegar a ser un colectivo Perú, ¿no? Nosotros somos brillantes individualistas, nunca hubo un colectivo Perú, y en eso están de acuerdo todos los intérpretes que acabo de mencionar. También me explayo un poquito en el tema de la identidad nacional, me parece un tema importantísimo, y finalmente hago un resumen al final. Eso es básicamente el libro. He tratado de ser breve con esto. Voy a pasarle ahora el micro al señor Roque Benavides, a quien también agradezco mucho su presencia acá. Una persona muy ocupada y la verdad que aprecio mucho que estés acá. Muchas gracias por esta oportunidad, me siento muy honrado, por supuesto con Oliver, pero también con Diego, con Alex y con Néstor, con quienes me une una muy grata amistad. Muchos de ustedes no tienen por qué saber que hay gente pues, que somos lectores compulsivos. A mí me encuentro en cualquier parte, en cualquier momento, leyendo un libro, no pierdo un minuto de mi tiempo mirando al cielo, sino estoy permanentemente leyendo. Y por supuesto, este libro lo leí durante la pandemia, o lo conversamos durante la pandemia, y a la hora que quise encontrar el libro, que lo tenía todo marcado, no lo he podido encontrar, así que me ha tenido que regalar Oliver otra copia. Y la verdad es que hay libros que a uno lo hacen reflexionar, y esos son los mejores libros, porque no se trata de que a uno lo llenen con datos. Por supuesto que los datos son importantes y hay datos evidentes en este libro, pero principalmente nos hace reflexionar, comenzando porque a mí me tocó en suerte conocer también la Alemania Oriental. Yo fui a Alemania y crucé a la Alemania Oriental en 1988. El muro de Berlín cayó, o se derrumbó, porque se derrumbó, no es que cayera, el año 89, 1989. En esas épocas se pasaba, lo comento por quienes son pues, mucho más jóvenes que uno y que no lo han podido hacer, se pasaba por un lugar que se llamaba Checkpoint Charlie, que fue puesto por los americanos a la hora que se dividió Berlín Oriental y Berlín Occidental, y el muro este horrible, poco menos que dividía pues la puerta de Brandenburgo, una cosa realmente penosa. El año 90 tuve la suerte de volver a ir a Berlín, y ya sin el muro. La verdad es que la diferencia era el día y la noche. Hasta la arquitectura de ese mamarracho que hacían los de la República Democrática Alemana había desaparecido, había mejorado, y obviamente la prosperidad comenzó a entrar, y creo que es parte
de la historia de la humanidad. Cuando Oliver habla del liberalismo y de la política, yo también me lleva pues a reflexión, porque hoy día ustedes habrán notado que mucha gente, con deseo de criticar el liberalismo, habla del neoliberalismo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué pueden estar hablando del neoliberalismo si lo que demostró ser un fracaso fue el comunismo? ¿Por qué no se habla del neocomunismo? Hay que pensar, la narrativa se dice ahora, ¿no? Está tan de moda. Bueno, nos han ganado en eso la narrativa, porque eso de decir peyorativo el neoliberalismo es un absurdo. Lo que es fundamental para el ser humano es la libertad. La libertad. Eso es lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos diferencia de cualquier otra raza. Y nosotros tenemos que hablar de la libertad y el liberalismo, que es la esencia de esa libertad. Yo también en los últimos tiempos he estado pensando si la democracia peruana está bien o está mal. Y la verdad es que si ustedes analizan la democracia peruana, no somos una democracia parlamentaria, pero tampoco somos una democracia presidencialista. Somos una mezcla rara, donde el Congreso de la República tiene que aprobar el gabinete que propone el presidente de la República. O sea, el presidente de la República no puede nombrar ni siquiera a sus propios colaboradores. Y por supuesto, el presidente puede cerrar el Congreso. Es una cosa extraña, una mezcla que creo que es parte de esas reformas políticas que se tienen que hacer en nuestro país. No cabe la menor duda que estos últimos 2 meses nos han hecho reflexionar mucho, porque han sido meses dolorosos, donde ha quedado en evidencia la corrupción, la informalidad, el centralismo y por supuesto la inseguridad ciudadana. Yo le decía a Oliver que aparte de sus 3 puntos, yo agregaría la inseguridad ciudadana, que es rampante en nuestro país. Nadie puede vivir tranquilo con inseguridad. Así que a mí me ha hecho pues reflexionar mucho todo lo que él ha presentado en este libro. La corrupción es algo que tenemos que combatir, tenemos que erradicar de nuestro país. No hay otra manera para poder progresar y para poder salir adelante. El centralismo, que es esa regionalización mal hecha, resulta que cuando yo fui al colegio habían 24 departamentos. Un día amanecí y habían 24 regiones. ¿Qué regionalización es esa? Cuando el sabio don Javier Pulgar Vidal hablaba de las 6 regiones transversales, las macroregiones, unidas por el mar de Grau. Eso es lo que debería hacer nuestro país, repensar la regionalización. El problema es que hoy día cada uno de estos gobernadores regionales se siente que es su presidente, ¿no? Y entonces va a ser muy difícil revertir esta situación. Pero alguien tendrá que tomar con valor y realmente repensar esta regionalización que ha sido un desastre. Y por supuesto, el tema de la informalidad, que es rampante, informalidad que la vemos en las calles de Lima, las vemos en las calles de las grandes ciudades, pero también las vemos en las minas y en la agricultura y en todas las industrias. Y por supuesto, todo eso contamina la informalidad que no tiene restricción, que no tiene fiscalización. Eso trae un tema medioambiental que es muy serio. Se habla de la sostenibilidad. Mucha gente usa la palabra y la repite como mono, y uno no define lo que es sostenibilidad. Y sostenibilidad no es otra cosa que una mesa que se sustenta en 3 patas. Y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. Aquellos que creen que una mesa se puede sustentar en 2 patas, bueno, están pues equivocados. Y nosotros necesitamos el desarrollo económico, por supuesto el desarrollo social, pero también el cuidado medioambiental.
Y es ahí donde entramos al último capítulo que a mí me ha impactado mucho y espero que en su próxima edición, Oliver, incluya, él menciona el bien común. Hay el autor francés Tirole, premio Nobel de Economía, que escribió un libro que yo les recomiendo mucho, La economía del bien común. La economía del mismo título ya es sugestivo, porque el bien de la sociedad tiene que estar por encima del bien individual. No estoy diciendo que hay que expropiar, no es esa mi idea, pero que tenemos que pensar que el desarrollo social impacta positivamente, especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Eso también tenemos que priorizarlo. En el Perú no podemos, por ejemplo, cuando yo voy por la carretera de Cajamarca a Hualgayoc, hay algo así como 6 o 8 tramos, todo asfaltado, pero 6 o 8 tramos de tierra. ¿Por qué? Porque unos propietarios privados no aceptaban que les asfaltaran la carretera, porque no les pagaron lo que ellos pensaban que debían de pagar. Es decir, la longitudinal de la sierra, y no estoy hablando de Lima, la longitudinal de la sierra, sin asfaltar en la zona de Cajamarca. ¿Eso hay derecho? Yo creo que la economía del bien común es lo que nos va a permitir generar más desarrollo, más oportunidades. Y como digo, todo este libro me ha traído muchas reflexiones. Ustedes dirán, estoy hablando de mi propio discurso y no estoy hablando del libro. Pero es que cuando a uno un libro lo impacta y le trae todos estos pensamientos, es porque realmente ha hecho una contribución. Así que yo no puedo sino felicitar a Oliver por este libro que es Mi Perú, Nuestro Perú. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Benavides. Antes de continuar, quisiera agradecer y saludar la presencia de los regidores que nos acompañan esta noche. Y para continuar, quisiera darle la palabra al señor Axel Gómez. Adelante, por favor, un aplauso para él. Buenas noches, querido público. Gracias, Oliver, por permitirme comentar tu libro. Quisiera empezar con un poema que escribió Marcos en el 90. Era un profesor, un célebre profesor figurano de mucho arraigo provinciano, donde el desamor, la soledad y el escepticismo del país cobran protagonismo. El Perú. No existe tu país que reconozca sus fronteras, ni por el idioma común, ni por el nombre religioso. No existe tu país, porque si pudieras pasarlo por el episodio para construir aquí todos tus sueños. Al leer el libro de Oliver de Perú, creo que él comparte ese sueño de muchos de tener una nación noble, pertenecer a las grandes filas de toda la República Federal. Si hoy tenemos un país sin identidad, diverso y desunido. Muchos han organizado y escrito sobre Perú, pero hay pocas acciones en común en el bien común del país y pocos ciudadanos en este país una nueva generación. Leí el libro en alto rato durante la pandemia y ahora es un libro de reflexión para pasar un punto de tanto cerca y me da conciencia de yo creo que la reflexión de Oliver me pasa la vida nuevamente. He vivido en 40 temas relevantes y resalta los episodios más recientes de nuestra historia republicana, tratando de diseñar una respuesta.
México y personas que se mejor encuentran. La malformación del poder policial, cita el 70% del sistema policial es corrupto. Y esto es la historia. Al pequeño ciudadano, al millón de ciudadanos, al empresario, a toda la sociedad en sí, en algún momento tenemos que ser Roque, en alemán se llama el Wohlstandsverhältnis, el bienestar común, que aplicó Ludwig Erhard durante la reconstrucción de Alemania. Libertad basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de la ley con igualdad para los ciudadanos y la sanción social como ejemplo educador, con plena libertad de acción en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos la influencia de la educación alemana indudablemente, aunque somos y nos sentimos muy peruanos. Cito a Helmut Schmidt, ex canciller alemán en la década de los 70, que obligaba a las políticas en general a pensar hacia el futuro y tener claras las consecuencias. Cito de Lidia. Tomar en cuenta todos los grupos legalmente constituidos en su país, en especial en este país, que tenemos tantas diferencias políticas de grupos sociales, religiones y poblaciones. Ser transparentes y convencer. La democracia necesita de mayorías y de consensos. No es que un 20% de la población elija a alguien que quiere imponer sus ideas trasnochadas. Ser responsables de sus actos, entre otras cosas. Seguidamente cita a varios intérpretes de la realidad nacional: Víctor Andrés García Belaúnde, que dice que nuestra sociedad lleva en su seno la resistencia pasiva de la indiferencia. Hay citas muy interesantes y recalco, este libro debe ser leído por la mayoría de peruanos, porque es un resumen de la historia republicana, de los pensamientos de muchos peruanos y de la forma en que debemos encontrar una visión en común para salir del subdesarrollo. La propuesta de las macroregiones ya la mencionó Roque, y también habla de la falta de identidad y la rivalidad llevadas al odio sin encontrar en la ley de los opuestos del yin y el yang el balance adecuado. Estamos enfrentados. La falta de una visión como nación, como país, que proponga soluciones regionales y de desarrollo sostenible. Hablar de nosotros y dejar el yoísmo,
siempre yo, como primera persona, más importante que el bien común y que la sociedad, lo resalta en varias partes. Habla también de la informalidad, de ese 70% de informales que son una fuente inagotable de emprendimientos personales, una necesidad del provinciano que vino a Lima, lo explaya bastante y resume que toca destrabar y desregularizar para lograr ese escalón hacia una mejor calidad de vida y trabajo. Yo siempre cuando veo las escaleras en los cerros de Lima digo, qué bonito, pueden llegar, pero los estamos condenando a nunca llegar en una movilidad a la puerta de su casa. Siempre tendrán que subir 50, 100, 200, 300 escalones para llegar a su casa. Eso es un problema del desorden que vivimos, de la informalidad, de la falta de planificación, de las coimas, del tráfico de terrenos, parte de la sociedad, de los males de la sociedad que habla muy bien Oliver en su libro. El cambio está en cada uno de nosotros con actitud y optimismo. Creo que debemos empezar a elegir mejores autoridades, fiscalizar a los que nos fiscalizan, ser críticos de las acciones de las municipalidades, de la sociedad en sí, y tener valentía para decir las cosas, para iniciar el cambio. Leyendo el libro decía que hay un dicho inglés que para salir de la fosa tienes que dejar de cavar. Lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. Y creo que en ese punto estamos como sociedad, y estos 2 últimos años nos han enseñado a reflexionar, y vuelvo a repetir, tómense el tiempo de leer Mi Perú, un gran libro, no solamente de lectura, sino de consulta y de reflexión. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su contribución, por sus palabras esta noche. A continuación escucharemos las palabras del doctor Néstor Walkie. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Quería empezar por la palabra reciente de Axel en cuanto a que el Perú necesita buenos burgomaestres, y felicitar realmente a nuestro alcalde Diego Uceda, quien a pocos días puede estar iniciando su mandato, está promoviendo estas actividades culturales como la Feria del Libro. Muy exitoso alcalde, y realmente se necesitan nuevas autoridades que den prioridad a los temas principales y prioritarios que requiere nuestro país. Igualmente felicitar al ingeniero Roque Benavides, quien recientemente, pues como ya varios años ha ocurrido, en la revista Debate, que es una de las principales del país, igualmente ha salido calificado una vez más como el empresario más poderoso. Y los empresarios, sabemos, son personas más bien discretas, más bien que se dedican siempre con mucho empuje a las actividades de realizar país y de crear empresas y de dar trabajo. Y Roque obviamente es uno de ellos, pero me parece que él tiene que sintetizar, probablemente por la estirpe que tiene su tío abuelo Víctor Raúl, ¿no? Esa estirpe de estar siempre en el momento y dando la cara, ¿no? Me parece que los empresarios reconocen en Roque a una persona que no solo da la cara, sino que, como lo hemos apreciado hoy día, tiene la palabra correcta y siempre opinando sobre la grandeza del país. Y obviamente felicitarlo a Oliver Stark, quien junto con Axel, pues, hemos compartido las mismas aulas del Alexander von Humboldt, y Oliver, pues, es un destacado nuevo, entiéndolo así yo, político que viene a dar que hablar también al Perú. Pienso que su obra, Mi Perú, es un ejemplo de lo que piensan nuevas personalidades que están queriendo un mejor Perú y que están pensando en personalidades honestas que ingresen a la actividad política muy desprestigiada en estos últimos días, pero que con personalidades
como Oliver, como Axel Böhmer, estamos seguros va a ir cada vez mejorando el concepto de lo que debe ser la política, que, como lo decía bien el tío de Víctor de Roque, era realmente una actividad de lo más noble y de lo más deseable para nuestro país. Con Axel y con Oliver, además, citando al checkpoint Charlie que nos contaba Roque, efectivamente estuvimos en Alemania precisamente en un momento muy especial, porque ese checkpoint Charlie pues era una parte emblemática del cruce entre las dos Alemanias, ¿no? Y tuvimos la ocasión, tanto con Axel como con Oliver, de estar presentes aquel 9 de noviembre de 1989, cuando cae el muro de Berlín, y pues significa el cambio de la cosmovisión completa, ¿no? El Weltanschauung alemán, y que constituye hasta ahora lo que significa el triunfo de la libertad que mencionó Roque, sobre lo que significa pues el estatismo o las ideas equivocadas que culminaron en aquel 9 de noviembre de 1989. Aquel muro de Berlín que fluye en las páginas del libro de Oliver, precisamente constituyen lo que es el leitmotiv de la política actual, que Oliver lo sintetiza bien. El Perú, lamentablemente, ha sido forzado en algunas decisiones, en algunas actividades en las cuales llegaron esos acontecimientos prácticamente sin que tuvieran un consenso, como fue para empezar, la independencia del Perú, que cita Oliver, fue una experiencia forzada que llega al Perú. Luego la regionalización también es un momento que no se concibe sin un análisis que pudo haber sido bien en lo teórico, pero que no estuvo desarrollado en cuanto a la efectividad de estas medidas y sobre todo en cuanto a lo que fue la postergación de los originarios de estas latitudes, ¿no? Frente a lo que significó una conquista de personajes pues que no eran de aquí, pero que obviamente pues al imponer una cultura distinta también contribuyen a los desencuentros que se dan hasta ahora, ¿no? Precisamente lo importante de una personalidad como Oliver Stark, y ello también se trasluce en las líneas de su muy importante libro, es que Oliver pues es un peruano de primera generación, y realmente él no cuenta con algunas actitudes ni membresías de que tiene pues una clase tradicional en el poder, pero que sí establece lo que hoy día el Perú está significando mayoritariamente, ¿no? La posibilidad o la necesidad de que en el Perú imprima un gobierno que promulgue la economía de mercado, que promulgue la libertad de empresa, que promulgue la iniciativa privada y sobre todo que forje libertad, ¿no? Ello, si bien hay una gran mayoría de peruanos que está abogando por un Perú de economía de mercado, no se trasluce en los últimos resultados de las últimas elecciones, donde se han producido pues desencuentros entre esa aspiración de los peruanos con el resultado que han tenido en las últimas elecciones. Entonces ello también es parte de lo que analiza Oliver y cita bien, de que es prácticamente, citando a Arendt, es tema de lenguaje también. Entonces si el interlocutor no logra trascender, no logra expresarse de manera adecuada, o si por el contrario tiene un discurso que va a distanciarse de gran parte de las poblaciones, es cuando efectivamente el pueblo está últimamente, así lo ha demostrado, siendo discordante con su gran aspiración. El Perú quiere una economía de mercado, quiere un gobierno de economía de mercado, pero están en esos interlocutores que han sido candidatos en esas últimas elecciones presidenciales, las equivocaciones, los errores en la campaña, que no han logrado transmitir. Entonces es ideal
este mensaje que viene de Oliver Stark, porque es un peruano alemán. Buena hora es emotivo por cuanto no trasluce precisamente estas temáticas negativas, sino más bien por el contrario tiene un espíritu pragmático de considerar no cerrarse a las distintas opciones que pueden venir, sino más bien tener un espíritu amplio de concordia con la gran mayoría de los peruanos y que debe tener en momentos determinados los ajustes necesarios para, siendo la economía de mercado el leitmotiv y a donde debe apuntar el Perú, tener también el mensaje ayornado que pueda contribuir a lograr un gobierno en concordancia con lo que quiere la mayoría y con el interlocutor que puede transmitir este mensaje correctamente. Yo nada más invito como Axel a leer a todos esta gran obra de Mi Perú y felicito nuevamente a Oliver. Nada más que haría, si me lo autoriza así el alcalde, que obviamente va a cerrar las intervenciones, si Oliver nos pudiera tal vez, frente a lo que fue la pandemia, está muy grave con 200.000 personas que dejaron de existir y que ya no nos acompañan y que bueno, también traen resultados políticos. Esta ha sido una obra que se escribe anterior a este fenómeno, pero que sin embargo sus conclusiones y sus análisis son de plena vigencia. No, eso simplemente, Oliver, tal vez si pudiera haber una intervención final, que hagas esa comparación. ¿Cuáles son, considerarías esas conclusiones post pandemia para el Perú? Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Walkie. Escucharemos ahora al alcalde de La Molina, Diego Uceda, a quien agradecemos la voluntad de llevar a cabo esta feria, este evento cultural, como la presentación de este libro, cuyos valores creo son importantes para poder continuar en ese proceso de progreso nacional, y que todos agradecemos poder tener acá delante de nosotros este panel tan importante. Muchas gracias por su presencia a todo el mundo. Le damos ahora la palabra al alcalde de La Molina, Diego Uceda. Un aplauso para él, por favor. Gracias. El que debe agradecer soy yo. Soy yo a las personas que me han ayudado y que me siguen ayudando permanentemente a esta gestión, a esta gestión bien intencionada y a las personas que me han ayudado a levantar esta feria en 15 días. Agradecerle a Oliver la presencia de mi amigo Roque, de Alex, de Néstor. Cuando le preguntan a Alfredo Price Echenique por qué escribe, el escritor Price dice: yo escribo para que me quieran más. Cuando terminé de leer el libro de Oliver, yo siento que lo quiero más. Y lo quiero más porque es tan germánico, mi amigo Oliver Stark, en su interpretación del Perú. Es tan alemán, tan objetivo, que dice cosas tan interesantes que para los peruanos mestizos nos es difícil decir con tanta franqueza, con tanta seriedad y con tanta honestidad. Hablar de Víctor Andrés Belaúnde, de Víctor Raúl, por cierto, de José María Arguedas y fundamentalmente del maestro Hugo Neira, a mí me parece que son los 4 pensadores notables del siglo XX. Su propuesta geopolítica nos hace ver su paso por el CAEM, donde hemos sido exalumnos ambos. Yo conocí a Oliver hace muchos años. Luego lo vi de cerca como regidor de Miraflores y me encanta verlo ahora como ya un pensador, un hombre de opinión. Yo considero que la parte del bien común es la que más me impactó del libro, porque el bien común es el servicio. Y de ahí me quiero agarrar yo. El bien común es servicio. Este libro es parte del servicio. Lo que hacemos es parte del servicio
y hay que servir. Servir como lo hacemos de alguna manera las 5 personas que estamos en esta mesa. Yo quiero pedirle públicamente a Oliver que hay que hacer política en activo, Oliver. Es importante la política, es importante hacer política, es importante servir. Servir y no servirse de. Y eso es lo que estamos haciendo acá, lo que estamos haciendo esta noche, con gente interesante, gente importante, gente amiga. Gracias, Oliver, por escribir este libro. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar. Gracias, Roque, gracias, Alex, Axel, gracias, Néstor. Muchas gracias. En nombre de la Fundación Iberoamericana para las Artes y la Municipalidad de La Molina, quisiera reiterar los agradecimientos a nuestros invitados de esta noche, a Roque Benavides, Néstor Walgui, Axel Bemer, a Oliver Stark y al alcalde de La Molina, Diego Uceda. Muchas gracias al público que nos ha acompañado. Le cedo la palabra para unas reflexiones finales al señor Oliver Stark. Muchas gracias. Sí, bueno, primero hacer referencia a lo comentado por Néstor. Cuando escribí esto, lo primero que me daba vueltas en la cabeza siempre fue cómo mantener esto vigente, ¿no? Porque es claro que mucha data se pasa en 1, 2, 3 años, ya van 5 desde que se escribió esto. La trascendencia la veo en esta tesis central, ¿no? Que dicho sea de paso, acá mi amigo Roque contribuyó, creo, fundamentalmente al establecimiento de la tesis con mencionar la corrupción, la informalidad y el centralismo o mala regionalización como los puntos centrales. Yo creo que esos 3 puntos, Néstor, trascienden claramente todo lo que hayamos podido vivir durante esta pandemia. La pandemia fue brutal, nunca creo muchos de nosotros habían vivido nada como eso. Fue un aislamiento total. Yo personalmente me aislé, prácticamente aislé 2 años de mi casa, no salía de mi casa. Ya no sabía cómo llegar a Miraflores. En fin, yo creo que el punto que nos deja como lección la pandemia, aunque parezca raro decirlo, es que nos enseña la fragilidad que somos, que tenemos como hombres. Han muerto 200.000 peruanos, 200 y pico mil peruanos, y del respeto que le tenemos que tener, y esto, Roque, tú lo comentaste y me pareció espectacular que lo comentes, el tema del medio ambiente, ¿no? Hemos podido ver en la pandemia cómo la naturaleza recupera su espacio. Hemos visto una Lima limpia, hemos visto una Lima sin humo, hemos visto diversas especies de animales volviendo a la bahía de Lima, esta preciosa bahía que lamentablemente no terminamos de limpiar. Así que me quedo con eso, Néstor, como experiencia post pandemia. Y para cerrar, nuevamente el agradecimiento, Diego, muchas gracias por haber organizado esto, Roque, Axel y Néstor por estar presentes, y a los que están acá, he traído unos libros para regalar para el que quiera llevarse un ejemplar. Apenas termine acá con el micro, puedo entregarle un ejemplar al que quiera, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados, al público. Continuamos el día de mañana.